Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Dios les bendiga en esta gloriosa mañana de domingo. Es un privilegio poder llegar a la intimidad de sus hogares para poder compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para llevarlo a su vida. Yo espero que mientras usted esté frente a su televisor pueda disfrutar de estos momentos tan especiales de estar en la presencia de Dios. Oro en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en gloria. Te alabo, Señor, por permitirme estar en este lugar para poder llevar a cabo, Dios mío, esta prédica que tú has concedido en tu misericordia poder llevarlo, Señor amado, al público televidente. Señor, te ruego bendiciones para mis hermanos que están en cámaras, para mis hermanos en producción y cada uno de los televidentes que hoy juntos vamos a meditar en tu bendita palabra. Pido permiso en el nombre de Jesús y que tu Santo Espíritu dirija mi mente y mi corazón en este momento, Señor. Amén y amén. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a San Mateo capítulo 5 y versículo 1 al 12. Y voy a hablar sobre las bienaventuranzas y las promesas. Y leo la palabra para usted. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventuranzas y promesas. Al leer esta Sagrada Escritura y estos versículos que hemos tomado en cuenta, viene a nuestra mente y a nuestro corazón y surgen pensamientos que podían, sobre todo, tal vez contradecir lo que el texto dice. ¿Y por qué digo esto? Porque si vamos al versículo 3, que voy a partir de ahí, y yo creo que me voy a quedar solo con esta bienaventuranza. No alcanzaré a explicar las demás, pero quiero tomar esto como nuestra reflexión. El texto dice: bienaventurados los pobres. Si dejáramos hasta ahí la lectura, podíamos decir que esta palabra se dirige a todos aquellos pobres que carecen de los bienes materiales. Y cualquiera puede tomar
Hasta ahí ese pasaje, dependiendo de la interpretación o de la influencia de su interpretación. Pero déjeme decirle, el pasaje de las Escrituras es claro. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Yo estaba tratando de analizar del idioma griego al español y en la traducción se puede traducir los pobres en el espíritu. Pero nuestra traducción dice en espíritu. Muy bien. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Alguien diría, pastor, ¿cómo puede ser dichoso? Porque la palabra bienaventurado se puede traducir como dichosos o felices. Y aquí podríamos decir, ¿cómo puede ser feliz una persona que le faltan los recursos necesarios, que le falta una vivienda, que no tiene un trabajo para poder sostener financieramente a su familia? ¿Cómo puede ser feliz una persona que esté pasando por una escasez económica? ¿Cómo puede ser feliz una persona que lleva meses, tal vez años luchando por salir adelante? Eso no cabe en la lógica. Pero no estamos hablando de la lógica del hombre. Estamos hablando de la buena noticia que el Evangelio nos trajo a nosotros. ¿Por qué razón? Porque en cada bienaventuranza hay una promesa. Y lo que cuenta en esta hora es analizar el por qué Jesús dice esto. Es por eso entonces, mi amado hermano y amigo, que todo aquel que reconoce su condición espiritual ante Dios y se somete bajo la voluntad de Él, debe gozarse y alegrarse cuando vienen las luchas, porque su galardón es grande. Ahora bien, vamos a explicar el porqué de esta bienaventuranza. Jesús no se queda con la palabra pobres solamente, porque de todos, como ya dije, es entendido que pobre es aquel que no tiene los recursos necesarios para la sobrevivencia. A esto le llamamos en nuestro contexto extrema pobreza. Pero déjeme decirle, y lo más interesante aquí, es que aunque Dios tiene cuidado de los pobres, Él tiene cuidado de la necesidad de todos. Aquí no se refiere solamente a una pobreza material, porque la pobreza material se puede solucionar en cualquier momento con un esfuerzo, con un sacrificio. Mucha gente nació pobre, se crió pobre, llegó a ser un jovencito siendo pobre, pero su determinación ha hecho que ahora sea un exitoso empresario, que ahora sea un exitoso padre de familia, que ahora sea un exitoso hombre de negocios, un exitoso profesional. ¿Por qué razón? Porque la necesidad que vivía le hizo salir adelante. Esa necesidad le hizo proyectarse y un día alcanzar lo que ahora puede poseer. Eso le puede pasar a todo aquel que se interesa en salir de la pobreza. Pero hay una pobreza que aunque tengas el dinero necesario, aunque tengas los bienes necesarios,
Aunque tengas el título honorífico de las mejores universidades del mundo, esa pobreza nadie la puede solucionar porque es una pobreza espiritual. La pobreza espiritual es la necesidad más grande que el Señor vino para dar solución a esa necesidad. Mi amado, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, se está refiriendo a aquellas personas que reconocen su condición espiritual y saben que están en una bancarrota espiritual. Porque eso es lo que pasa cuando una persona tiende a tener un fracaso o tiende a perder sus negocios y no tiene cómo pagar las deudas, los créditos a los que ha tenido que recurrir. La única manera de salir avante y que no le puedan perseguirle penalmente es declarándose en bancarrota. Pero yo le pregunto a usted en esta hora, ¿cuántos estamos dispuestos a declararnos en bancarrota espiritual y venir delante del Señor, postrarnos como lo hizo aquel publicano que entraron juntos con el fariseo a orar al templo? Mientras el fariseo levantaba las manos y oraba para consigo mismo, dice la Biblia, aquel pobre publicano allá atrás no se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que golpeándose el pecho decía, sé propicio de mí, pecador. Solamente cuando el hombre reconoce su condición espiritual delante de Dios y se declara en bancarrota delante de Dios, tiene la oportunidad más grande de ser levantado por la poderosa mano del Señor. Por eso la Sagrada Escritura dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice será, está hablando en tiempo presente. De ellos es el reino de los cielos. Esto significa que todo aquel que humillándose delante de Dios viene para reconocer su condición, de hecho ya es dichoso porque de Él es el reino de los cielos. Mi amado, cada uno de nosotros puede hacer un análisis de esta situación y cada uno puede tener una manera de ver la situación en cuanto a la pobreza. Yo puedo analizar y pude ver que este pasaje se prestó hasta para apoyar algunas ideologías, pero déjeme decirle, si vamos a tener una interpretación influenciada por una ideología, claro que vamos a buscar la manera de ajustarlo a nuestra forma de pensar, pero yendo a la palabra de Dios y utilizando el contexto adecuado, podemos ver entonces quiénes son y cuáles son las características de una persona pobre de espíritu. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a Romanos en su capítulo número 5. Perdón, Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, capítulo número 5. Su versículo 16 al 21. Y ahí vamos a ver
¿Cuáles son las características de una persona pobre en espíritu? Leo para usted. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Podemos ver entonces lo que alberga el corazón o una persona que es pobre en espíritu. Pablo describe con detalle todo aquello que predomina en la vida de un ser humano que no se deja guiar y que no reconoce su condición espiritual delante de Dios. Si queremos dejarnos guiar por el Espíritu, no debemos permitir que los deseos de la carne se enseñoreen en nuestro espíritu. Así que, mi amado hermano, con mucho deseo en mi corazón y con mucho anhelo, quisiera que pudiéramos por un momento reflexionar y juntos pudiéramos decir: soy un necesitado espiritual. ¿Por qué razón? Porque si vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos lo que la Biblia nos dice. La Sagrada Escritura dice que los que reconocen su condición delante de Él tienen un espíritu humilde y tiemblan ante la palabra de Dios. Esto lo dice Isaías en su capítulo 66 y versículo 2. Pero en el capítulo 57 y versículo 15 dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57, 15. Solo los que entienden su necesidad espiritual podrán decir, como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi amado hermano, mi amado amigo, mientras Dios no sea quien gobierne nuestras vidas, ya Pablo describió todo y describe todo lo que hay dentro de un corazón pobre de espíritu, dentro de un corazón necesitado de una renovación y restauración. Ya Isaías nos dice con quién Dios habita. Ya Isaías nos dice dónde Dios está. Mi amado, Dios quiere hacer algo en tu vida y en la mía. De nosotros depende que podamos ver esa bendición de dejarnos llevar por
lo que la voluntad de Dios es para nuestra vida. No podemos lidiar contra la corriente. No podemos aparentar lo que no somos. No podemos vivir lo que no sentimos y hemos experimentado. No podemos fingir una espiritualidad cuando no hemos experimentado la salvación. Es necesario experimentar el quebrantamiento de nuestro corazón, porque Dios está con el quebrantado y con el humilde de corazón. Bienaventurados entonces los pobres en espíritu, porque anhelan, desean, tratan de superar esa pobreza. Ningún pobre en los bienes materiales se queda cruzado de brazos, esperando a morirse de hambre. Ningún pobre que tenga escasez extrema se queda esperando que surja un milagro. He podido convivir con gente humilde que está en la pobreza, pero son gente que a pesar de esa pobreza buscan y tratan de salir adelante, como ya lo dije antes. Mi amado, ¿qué esperas para ser una persona restaurada espiritualmente? Mi amigo, ¿qué esperas para venir y reconocer tu pobreza? Quizás tú me vienes a decir, yo no necesito. Pues Apocalipsis describe la diferencia, una diferencia grande entre ser pobre y ser rico. A la iglesia tibia de la Odisea, el Señor le dice, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Pero luego la palabra dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, que no tengo necesidad de nada. Pero tú no sabes, dice el Señor, quiero parafrasear esto, que tú eres un desventurado, pobre, miserable, ciego, desnudo. Y yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, compres colirio para que te eches en los ojos. Esa es la diferencia, esa diferencia de ser pobre y rico. El hombre puede decir que no le falta nada, puede decir que lo tiene todo, pero delante de Dios está desnudo. Mientras que a la iglesia de Esmirna, aquí marca la diferencia una vez más, le dice, conozco tus obras, tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. La riqueza espiritual no se obtiene por los bienes que se poseen. La riqueza espiritual es un don que proviene de Dios, es un regalo. Por lo tanto, mi amado, solo el que necesita se humilla delante de Dios. Solo el que necesita suplica. Solo el que necesita busca. Y yo te invito a que vengas y que busques y procures sobre todo saciar esa necesidad espiritual y salir de la bancarrota espiritual para gozar las promesas del Padre.
bienaventurados, dichosos los que reconocen su condición, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay otra manera de poder explicar esto. ¿Por qué razón? Porque está tan claro la promesa del Señor. Y si seguimos leyendo esos versículos, cada bienaventuranza tiene una promesa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y Apocalipsis dice que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Mi amado, esas promesas son para ti, son para mí y son para todos nosotros. ¿Qué necesitamos? Reconocer nuestra condición, reconocer nuestra necesidad para poder alcanzar el beneplácito de Dios y sobre todo el perdón de nuestro Dios. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Si Dios nos permite, será en otra oportunidad cuando tengamos el privilegio de compartir una vez más con usted. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por darme la oportunidad de llevar esta palabra a cada uno de mis hermanos. Y amigos, que no cabe duda que hay más de alguno está viendo este programa. Señor, gracias por tus bendiciones. Bendice a cada uno de los televidentes y en tu nombre, Señor, te pedimos que nos ayudes cada día a reconocer nuestra necesidad espiritual. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica. Junto a Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz, damos gloria a Dios por su palabra.